Bien, estudiantes de la Unidad Académica Villa Tunari, vamos a abordar ahora dos temas para poder continuar con nuestro proceso formativo justamente en lo que corresponde a la unidad de formación, morfología funcional humana. Y en este ámbito, entonces, hoy tendremos a abordar el esqueleto apendicular. Y bueno, vamos a entrar directamente en materia y decirles que el esqueleto apendicular, básicamente, cuando hablamos de esqueleto apendicular, estamos hablando de los miembros superiores, ¿sí? Y de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, miembros superiores y miembros inferiores. Todo lo que corresponde a la osteología, todo lo que corresponde a la parte articular, lo que corresponde también a la miología, dentro de los principales que se puede ir citando, ¿no? Entonces vamos a ir abordando de manera concreta estos tres contenidos para poder referirnos a lo que se había mencionado, el miembro superior y el miembro inferior, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando y lo primero que vamos a ver es el esqueleto apendicular en su parte superior. Nos referimos a los miembros superiores, ¿no? Bien, en este sentido, entonces, lo que tenemos que decir, que los huesos del esqueleto humano se dividen en dos grupos, ¿sí? El esqueleto axial incluye todos los huesos que forman las estructuras óseas a lo largo del eje del cuerpo, ¿no? Los huesos del esqueleto apendicular forman el resto, como ya hemos dicho, los miembros superiores y los miembros inferiores, ¿no? Entonces, lo que ahora nos toca abordar son los miembros superiores y dentro de estos, justamente nosotros tenemos a citar, ¿no? Entonces, aquí podemos observar nosotros la escápula o el omóplato, bien, por una parte, ¿sí? La escápula y el omóplato, y por otra parte, nosotros tendemos a citar la clavícula, ¿no? Entonces, esta parte, esta zona, bien, estamos evidenciando ahora el omóplato y acá nosotros tenemos la clavícula, ¿no es cierto? Entonces forman aquí una articulación de tipo de sínfisis. Bien, entonces también vamos vamos a avanzar, entonces dentro de la extremidad superior o dentro de las extremidades superiores, por supuesto, nosotros tendremos el húmero, ¿sí? Tendremos el húmero, que es el hueso más largo del miembro superior. También nosotros tendremos a citar, en este caso, los huesos del antebrazo, ¿sí? Que serían o están constituidos por el radio, ¿sí? Y por el cúbito, ¿no? Entonces, el radio y el eh, cúbito también forman parte de la extremidad superior, ¿no? Entonces, vamos a volver esto a la parte inicial para
poder continuar, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros también nos encontramos con los huesos de la muñeca, ¿sí? Y con los huesos también, en este caso, los huesos de la muñeca y con los huesos de la mano propiamente dicha, ¿no? Entonces, en esta construcción, nosotros tendremos 8 huesecillos que forman la zona de la muñeca, ¿sí? La zona metacarpiana, y tenemos las falanges que forman los dedos para constituirse en la parte de la mano, ¿no? Entonces, esos son los huesos que nosotros tenemos a nombrar. Bien, entonces los miembros superiores incluyen los huesos del brazo, ¿sí? Los huesos del brazo, los huesos del antebrazo, los huesos de la muñeca y los huesos de la mano, ¿no? Entonces, eso es en torno a la eh, osteología, ¿no? Aquí sería antebrazo, ¿sí? Aquí sería muñeca, ¿sí? Y también la mano propiamente dicha, ¿no? Entonces, bien, eso es lo que nosotros podemos. El único hueso del brazo es el húmero, los huesos que se articulan con los huesos del antebrazo que ya hemos visto. Y aquí vamos a citar directamente las articulaciones. Tenemos la articulación, en este caso, diartrósica, ¿sí? Del hombro, ¿no? Que es una de las pocas articulaciones que posee gran movilidad en los 3 ejes y en los 3 planos. Bien, entonces, en ese sentido, vamos a ir avanzando. Sí, vamos a ver a detalle entonces los músculos, perdón, los huesos, los huesecillos de la mano, ¿no? Entonces nosotros tenemos a citar el trapecio, el escafoides. En este caso tenemos el escafoides, ¿sí? Tenemos el hueso trapecio, tenemos el hueso trapezoide, ¿sí? Que están cerca de, bueno, el trapecio y el trapezoide están cerca el uno del otro. El hueso grande, tenemos a citar el hueso ganchoso por esta protuberancia que posee, ¿sí? Tenemos el huesecillo semilunar, ¿sí? El hueso piramidal, bien, por la pirámide que presenta, por la forma de pirámide que presenta. Entonces, bien, vamos a girar esto un poco para volver a mencionar, ¿sí? El hueso ganchoso, esto es en posición de pronación, ¿no? El hueso semilunar, bien. Tenemos el hueso grande, ¿sí? El hueso trapezoide, el hueso trapecio y el escafoides, ¿no? Entonces, en este sentido, son los 8 huesecillos que de este lado, ¿sí? Podemos verificar el hueso trapezoide, ¿no? Entonces, son los 8 huesecillos que conforman la parte del metacarpo, ¿no? Entonces, no hemos citado uno que es el pisiforme, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la posición, bien, en la que se encuentra prácticamente entre el piramidal y el hueso ganchoso, ¿no? Entonces, está por acá. Vamos a ocultar, bien, para tratar de, ¿sí? Y el, el hueso piramidal, bien, entonces ahora tenemos el pisiforme, ¿no? Que está encima vamos a ocultar del piramidal, bien. Entonces eso es lo que corresponde a la zona de la muñeca, a los huesos carpianos y la palma, ¿no? Entonces dentro de los dedos nosotros vamos a encontrar las falanges, ¿sí? Todos los dedos excepto el pulgar van a tener 3 falanges, ¿sí? Primera, segunda y tercera
falange. Bien, entonces, en este ámbito ya hemos visto lo que es la zona de la extremidad superior, ¿no? Y bueno, nosotros nos vamos a encontrar justamente dentro de del tipo de articulaciones, nos vamos a encontrar con las articulaciones diartrósicas en el caso de la articulación glenohumeral, ¿sí? La cavidad glenoidea se encuentra aquí y se articula con la cabeza del húmero. Esto ya hemos visto en un anterior semestre y lo que nosotros tenemos que citar, bien, es que pues también tenemos nosotros el tipo de articulación de las articulaciones trocleares, ¿no? Por ejemplo, esta articulación de tipo troclear bisagra de la articulación del codo, entonces nos va a mostrar, a describir la articulación húmero-cubital, ¿sí? La articulación húmero-cubital que justamente nos habla de la zona, bien, del hueso del húmero con el cúbito, ¿no? Entonces, nosotros vamos a apreciar en este tipo de articulaciones que vamos a tener movimientos, por ejemplo, como la flexión, ¿sí? Y como la extensión. Bien, entonces avanzamos, ¿no? También, por otra parte, nosotros vamos a justamente a poder evidenciar, ¿sí? Dentro de lo que corresponde la articulación de encajes recíproco, ¿no? Y esto en la clase, bien, en la clase de artrología, habíamos visto que es prácticamente del tipo de articulación silla de montar, a esto se refería, ¿sí? A esto se refería. Fíjense, nosotros, si tuviésemos aquí abajo un caballo, ¿sí? Aquí abajo, bien. Entonces, esta articulación se denomina silla de montar por por esta forma que posee, ¿sí? Bien, el primer metacarpiano, ¿sí? Del pulgar, ¿bien? Entonces, nosotros por eso debemos considerar su denominación. Ahora, bien, dentro de lo que corresponde, entonces tenemos este tipo de articulación que se llama articulación, vamos a anotar aquí, de encaje, sí, articulación de encaje, sí, recíproco, bien, o tipo silla de montar, bien. Entonces, la articulación carpometacarpiana del pulgar básicamente se constituye en la única dentro de este ejemplo, ¿no? Y esas tenemos articulaciones semimóviles o sinartrósicas que se van a constituir, ¿sí? A partir de la unión de los huesecillos de la zona metacarpiana. Bien, entonces permite una movilidad, supongamos, justamente como su nombre lo denomina, eh, eh, dentro de las anfiartrósicas, estamos a corregir, dentro de las anfiartrósicas tienen un grado de movimiento, ¿no es cierto?, que permiten justamente algún tipo de aporte para la movilidad de las articulaciones móviles, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros ya
estamos terminando con esta parte y a decir, entonces nos tocaría abordar la parte muscular. Bien, vamos a considerar justamente dentro del esqueleto apendicular, nosotros estudiamos la extremidad superior, considera los huesos del omóplato, ¿sí? Por una parte, bien, y también nosotros vamos a considerar la clavícula, ¿no? La clavícula. Bien, entonces a partir de ahí, los huesos del brazo, los huesos del antebrazo, de la zona metacarpiana, ¿sí? Y de los dedos constituyen la extremidad superior, ¿no? La extremidad superior. Bien, entonces, dentro de la parte de miología o muscular, ya hemos visto un estudio macroscópico y ahora lo que nos corresponde es ir citando los huesos que perdón, los músculos que corresponden a la estructura del miembro superior, ¿no? Entonces tenemos los músculos subescapular, tenemos el redondo mayor, ¿sí? Que por supuesto nosotros vamos a ver. Se origina, ¿sí? En la parte inferior del omóplato y se inserta en la parte superior del húmero, ¿no? Entonces, bien, a volver acá. Nosotros en la parte posterior tendremos el infraespinoso, también por debajo de este se citará el redondo menor y también tendremos el redondo mayor que es mucho más largo, ¿no? Por supuesto, estamos viendo el músculo deltoides, ¿sí? El deltoides lateral de que, pues bueno, justamente es un músculo grande del hombro, bien, y vamos a volver a esta zona. Sí, entonces ya habíamos citado algunos músculos y aquí tenemos el supraespinoso, ¿no? Que prácticamente se apoya en la escápula, bien, y recorre hasta la zona del húmero, ¿no? Hasta la zona humeral, bien. Entonces vamos a ir viendo ya el redondo menor que hemos citado. También fíjense, varios de los músculos, ¿sí? A partir de los tendones se fijan en los huesos y esto cuando realizamos algún movimiento, entonces fíjense que son varios músculos, ¿sí? Que son varios músculos, por ejemplo, en este espacio podemos ver el deltoides, que es un gran músculo, bien, entonces se sostiene, ¿sí? De la parte superior de la escápula, bien, y pues se inserta en el húmero, bien. Entonces también lo mismo se debe citar del supraespinoso, del infraespinoso, del redondo menor, bien, del redondo mayor, ¿sí? Por citar algunos, ¿no? Entonces, dentro de estos huesos y los más conocidos por nosotros, vamos a citar el bíceps, ¿no? El bíceps braquial, ¿bien? El bíceps porque tiene, sí, dos porciones de las cuales se vale para poder sujetarse justamente del omóplato, ¿no? Del omóplato. Bien, pasa por la zona humeral, bien, sí, y
Aquí vamos a ocultar algunos músculos para ver la zona donde se inserta, ¿no? Bien, prácticamente, sí, se inserta en el radio, bien, en la zona superior del radio, ¿no? Entonces, volvamos para poder continuar. Bien, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la parte de, superior del miembro, eh, del miembro superior de la zona del brazo, ¿no? Entonces, a citar, tenemos también el tríceps braquial, que si nosotros logramos ocultar el deltoides, también el redondo menor y el redondo mayor, bien, entonces veremos que el tríceps braquial va a actuar como un músculo antagonista a los movimientos que realicé o a la contracción que realicé el bíceps braquial, ¿no? Entonces, cuando se realiza una contracción concéntrica, ¿sí? Entonces, el bíceps, el tríceps braquial prácticamente realiza la contracción excéntrica, ¿sí? Bien, entonces nosotros avanzamos y vamos a ver ahora la parte, bueno, aquí todavía tenemos el músculo braquial, bien, y dentro de lo que corresponde al brazo, entonces nosotros vamos a tener el, músculo, vamos a ocultar este para poder ir de abajo hacia arriba, bien, y vamos a centrar, bien, para que nos permita una visión frontal, ¿sí? Fíjense, son varios músculos que nosotros tenemos acá, bien, ¿no? Entonces empezamos con el abductor largo del pulgar. Este músculo es el que proporciona gran movilidad. Y fíjense cómo la responsabilidad de este músculo, tanto del abductor, ¿sí? Y del músculo extensor largo del pulgar, de estos dos músculos, ha podido, sí, posibilitar la evolución del hombre, ¿no? Porque muchos animales no poseen un pulgar y por ese sentido, por esa razón, no pudieron realizar muchos movimientos, ¿sí? En la construcción de herramientas, en la casa, entre otros, ¿no? Tenemos el músculo brachiorradial, ¿sí? Tenemos el músculo extensor radial largo del carpo. También tendremos nosotros el pronador redondo, tendremos el músculo supinador, tendremos el músculo extensor radial corto del carpo, tenemos también el músculo extensor de los dedos y el flexor radial del carpo, ¿no? Bien, aquí ya habíamos visto el flexor superficial de los dedos, tenemos el flexor del carpo anterior, tenemos el músculo palmar largo, que prácticamente tiene 4 porciones donde se inserta, ¿sí? Y se origina en la parte superior del húmero. Bien, el flexor profundo de los dedos, ¿sí? Tiene 4 porciones también que permite el movimiento de nuestros dedos. Cuando existe una lesión a este nivel, ¿sí? Entonces, a nivel de los nervios y a nivel muscular, entonces, pues afecta la movilidad de lo que corresponde a la zona carpiana y a la zona de la mano, ¿no? Entonces, cuando existe una contusión a nivel del antebrazo,
y si daña los músculos y nervios que participan, ¿sí?, en el estímulo de movimiento de la mano, por supuesto, va a demorar. Nosotros habíamos visto también que dentro del músculo, cuando se ocasiona una lesión, ¿sí?, el músculo no se regenera, más bien es cubierto, ¿sí?, por un tejido conjuntivo, ¿sí?, de otro tipo, pero que esto ya implica la disminución de la contracción, ¿no? Eso ya hemos visto antes. Bien, entonces ustedes tienen que ir repasando también para poder tener en cuenta todos los conceptos, ¿no? Bien, ya llegando al final tenemos el flexor largo del pulgar que ya habíamos visto, el extensor, el abductor largo del pulgar, ¿sí? El extensor largo, tenemos el extensor del dedo meñique, ¿sí? Y tenemos el pronador cuadrado, ¿no? Y a ver, en la parte posterior, ¿sí? Aquí tenemos el músculo extensor cubital, ¿sí? Aquí arriba un músculo, el ancóneo, un músculo del tipo corto, el extensor del índice, ¿sí? Y tenemos el extensor corto del pulgar, ¿no? Si se han dado cuenta, en esta parte nosotros hemos podido evidenciar que el dedo pulgar tiene muchos músculos que le ayudan a realizar los movimientos, ¿sí? Por eso la fuerza que puede ejercer. Básicamente, esta estructura, cuando nosotros realizamos actividad física, por ejemplo, o cuando estamos jugando, o cuando los niños están jugando, ¿no? ¿Quién no ha visto una pasarela, ¿sí? Para jugar, ¿no? Entonces los niños se cuelgan aquí, van, ¿ya? Decía entonces que van pues jugando acá, ¿no? Y la prensión, la fuerza de prensión del pulgar, ¿sí? La fuerza de presión del pulgar junto con el resto de dedos, que serían 4 por un lado, solo uno por este lado, ¿no? Entonces hace que genere tal fuerza capaz de tolerar el peso, ¿sí? El peso corporal de la persona, ¿no? Entonces, fíjense, por eso el aporte, bien, de tantos músculos. Aquí nosotros podemos citar el abductor breve del pulgar, el oponente del pulgar, ¿sí? Este músculo, cuando existe una hiperextensión, ¿sí? Una hiperextensión, entonces no permite que se separe bien de la zona carpiana, ¿sí? Del centro, digamos, de la porción, ¿sí? Proximal, medial, bien, medial, la zona medial, ¿sí? De la mano o del carpo, bien. Entonces, si hay una hiperextensión, entonces este músculo es el responsable de oponerse para la hiperextensión, ¿no? Bien, aquí también tenemos el flexor corto del pulgar, tenemos el flexor corto del pulgar, porción 2, abductor oblicuo del pulgar, bien, este músculo abductor oblicuo del pulgar prácticamente va a proporcionar este movimiento, ¿sí? Ahí está, ¿no? Ese movimiento es el que proporciona, ¿no? Después tenemos el interóseo dorsal, bien,
ya aquí en la segunda, en la primera falange, ¿sí? Distal de la mano derecha, ¿sí? Tenemos nosotros en la primera falange proximal de la mano derecha, que es la que estamos viendo, tenemos el músculo abductor transverso del pulgar, bien, que es el que va a proporcionar justamente el antagonismo de este movimiento cuando haya, ¿sí? Abducción, ¿sí? Abducción, o sea, que el pulgar se separe, ya dijimos, ¿no? De la referencia medial. Entonces, este músculo, el abductor transverso, es el que va a regular y va a servir de antagonista, ¿no? Se va a oponer y va a regular. También va a generar, perdón, también va a generar el movimiento hacia la línea medial. Entonces, ya culminando, nosotros tenemos el umbilical, tenemos también el músculo interóseo palmar, tenemos el músculo interóseo dorsal, el músculo lumbrical, ¿sí? En su porción del dedo medio, el umbilical bipínadas, ¿sí? El interóseo palmar, bien, el interóseo dorsal, ¿sí? El palmar corto, el abductor del meñique, tenemos el flexor corto, vamos a ocultar el flexor reticular, ¿sí? Y el oponente del meñique. Bien, ya llegando al final tenemos el tercer interóseo palmar, el cuarto interóseo dorsal y tenemos el lumbrical bipínadas en su cuarta porción. Bien, entonces eso es lo que constituye desde la parte de miología y acá podemos ver los ligamentos metacarpianos, ¿sí? Vamos a avanzar en este video, ¿sí? Y pues evidenciamos ahora los huesos del esqueleto apendicular en su porción inferior, ¿sí? En su porción inferior, ¿no? Entonces las extremidades inferiores son dos, cada una posee 62 huesos, ¿sí? 62 huesos de las extremidades inferiores, repartidos entre el cinturón pélvico, bien, la cintura pélvica, bien, no nos olvidemos que esto tiene también, en este caso, su par, ¿sí? Y, bueno, aquí está la rótula, la tibia y el peroné, ¿sí? Y el otro pie, ¿no? Bien. Entonces, decirles que la pelvis, ¿sí? La pelvis está constituida por los huesos coxal, ¿sí? La pelvis está constituida por los huesos coxales, el ilión, el isquión y el pubis, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahorita el hueso coxal derecho, ¿sí? Hueso coxal derecho. Bien. Me sale acá. Bien. El muslo, ¿sí? O fémur. Bien. La tibia y el peroné. Bien. Y los huesos del pie, ¿no? Entonces, bien, el fémur, en este caso derecho, la rótula,
bien, y los huesos del pie, ¿no? Entonces, aquí nosotros, dentro de los huesos del pie, bien, podemos... ahora sí, podemos tener una vista panorámica mucho mejor, ¿sí? El tarso, ¿sí? La zona del tarso, la zona metatarsiana también. Bien, vamos a entonces retornar a esta parte y vamos a ver acá nosotros estos huesos prácticamente se han solidificado y se han soldado, ¿no? Entonces, la cintura pélvica está compuesta, ya había dicho, por la parte del ilión, ¿sí? Que se constituiría desde la parte superior, ¿bien? Hasta la unión con el pubis, ¿bien? Y la parte del pubis, en este caso, estamos, vamos a trazar una línea, ¿sí? Bien, para separar al hueso isquión y al hueso del pubis, ¿no? Bien, entonces, en este caso, ¿sí? Nosotros tenemos huesos que se han ido soldando con el tiempo y se ha vuelto un solo hueso denominado el hueso coxal, ¿no? Entonces tenemos el isquión, bien, nosotros tenemos el pubis y tenemos en este caso el hueso ilión. Bien, entonces prácticamente estas tres porciones conforman lo que se llega a denominar el hueso coxal, ¿sí? Entonces la cintura pelviana es un anillo de huesos unidos a la columna vertebral que conectan los huesos de los miembros inferiores con el esqueleto axial. La cintura pelviana también consta de los huesos de la cadera derecha y la izquierda. Cada hueso de la cadera es una fusión grande, aplanada y de forma irregular de tres huesos, el ilión, el isquión y el pubis. Bien, entonces eso es para que nosotros podamos ir realizando el estudio. Bien, tenemos aquí el fémur, el hueso más largo de la porción inferior del esqueleto apendicular, ¿sí? Y ya hemos visto, bien, nosotros podemos ir viendo alguna estructura. Justamente tenemos aquí la cabeza del fémur, bien, esta es la zona en la que se encuentra justamente la zona de articulación para lo que corresponde la articulación de la rodilla, ¿sí? Y aquí están el cóndilo lateral y el cóndilo lateral también, bien, y la fosa interior, que son los que van a estar dentro de la cápsula articular de la articulación de la rodilla, ¿no?
Entonces, este hueso es el más largo y habíamos visto que juntamente con la rótula, ¿sí? Con la tibia y con el peroné, forman la articulación, principalmente con la tibia. Entonces forman la articulación de la rodilla, ¿sí? En la cual nos proporciona los movimientos de flexo-extensión, ¿no? Entonces, ya hemos visto que los huesos del muslo prácticamente es el fémur y de la pierna, en este caso, de la pierna serían la tibia y el peroné, bien, y del pie que vamos a ver en este caso enseguida, ¿no? Entonces, esos son los huesos del miembro inferior y pues vamos a ir repasando también por cuenta propia para que este video no sea muy largo, la parte de miología, ¿no? Entonces, bien, vamos a... Vamos a ver una vista medial, ¿sí? Ahora sí, ¿no? Nosotros tenemos dentro de los huesos del tobillo, ¿sí? Tenemos el astrálago, ¿sí? El astrágalo está situado por encima del calcáneo, bien, y bien en la parte consecutiva tenemos el hueso navicular, bien. Los cuneiformes también estarán por delante de esta porción navicular, ¿sí? Tenemos desde el medial, el intermedio, ¿sí? Y el lateral, ¿no? Y al lado tenemos el cuboides derecho, ¿bien? Entonces, eso a citar, el calcáneo prácticamente es un hueso muy robusto, ¿bien? No se olviden que prácticamente las fuerzas de resistencia del suelo son toleradas a partir de la musculatura, pero también de la estructura ósea que nosotros tenemos en el cuerpo humano, ¿sí? Ustedes hagan de cuenta que todos los saltos, que todos los pasos, que todo o que toda la carga, ¿sí? Se va apoyando sobre esta estructura, ¿no? Sobre esta estructura importante. Entonces, y en ese sentido, decirles que si una persona, por ejemplo, pesa, no sé, 57 kilogramos, bien, entonces, pues en un partido de voleibol, pónganle que haga 10 remates y que haga 10 bloqueos, ¿sí? Va a tener un salto promedio o sea, un salto total por el partido de 20, ¿sí? 20 saltos en ese partido, ¿no? Entonces, esto se tiene que multiplicar por esto y también multiplicar por la fuerza de gravedad constante, ¿no? 9.8, si es que no estoy mal, ¿no? Entonces, de ahí nos saca una cantidad de kilos, ¿sí? Que más o menos nos indica entre 10.000, 11.000 y 12.000, ¿sí? O 12 toneladas que hemos ido, pues, tolerando a partir de esta estructura, bien del pie, de esta estructura del pie, donde este hueso calcáneo juega un papel importante, ¿no? Bien, entonces fíjense, haciendo girar el mismo pie, entonces vemos que es
en la articulación del tobillo, juntamente con el astrágalo, pues son los que van a ir conformando la articulación, ¿no? Con la tibia y el peroné, ¿no? Articulación, bien, del tobillo. Es de tipo semimóvil. Bien. Bueno, y llegando al final de este video, decirles que en la zona de los metatarsiana, ¿sí? El tarso y el metatarso, en este caso, entonces nosotros debemos hacer una diferencia, ¿sí? La zona metatarsiana, ¿sí? Y aquí está la zona del tarso, ¿bien? Desde la articulación del tobillo. Bien, entonces, en este sentido, esto hay que diferenciar. Metatarsiana, ¿sí? El tarso y el metatarso, ¿no? Bien, eso tenemos que tener presente, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, nosotros tenemos el quinto metatarsiano, el cuarto, el tercero, el segundo, ¿sí? Bien, tenemos el segundo y el primero, ¿bien? Dentro de esta estructura también nos encontramos con la falange primer, ¿sí? Esta es primer falange proximal. ¿Por qué se llama falange proximal? ¿Sí? Porque se toma en cuenta el criterio como referencia a la cabeza, ¿sí? Y de la cabeza, esta se encuentra más próxima a la cabeza y esta está más alejada. Entonces, esta va a ser distal, ¿sí? Primera falange distal, bien, ¿ya? Y esta va a ser la primera falange proximal, ¿sí? Bien, primera falange proximal, ¿no? Entonces, en referencia a esto, se va dando los términos, ¿no? Segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿no? Bien, entonces se toma en cuenta el dedo hallux, ¿no? El dedo gordo que nosotros referimos. Bien, entonces ustedes deben completar y concretar con el estudio de la miología. Van a tener mucho cuidado también y mucha atención, en este caso, con los músculos, bien, en este caso, cuádriceps y psoas ilíaco, ¿sí? Entonces, ¿por qué el cuádriceps? Ya vayan haciendo la investigación. Y el psoas ilíaco. A ver, ¿qué particularidades ustedes encuentran, por ejemplo, de estos músculos? Bien, los isquiotibiales también y los llamados gemelos, ¿sí? Entonces, que son los que proporcionan la potencia para ciertos tipos de salto, ¿no? Entonces, en esta parte hemos culminado y pues vamos a terminar, bien, esperando que puedan hacer seguimiento de esta. Este es el tercer y es el cuarto tema, tercer y cuarto tema, ¿no? Esqueleto apendicular, ¿bien? Entonces, se despide el profesor. Vamos a poner, sí, Ronald Nelson Escalera Rodríguez. Bien, y nos estamos viendo en esta tarde en la sesión presencial. Bien, listo, nada más.